Bienvenido, mi estimado telepensante. Bienvenido, Gonzalo Carrera, nuestro diputado y nuestro diputado candidato a la presidencia, Johannes Kaiser. No sé por qué me suena por ahí a conocido. Un abrazo a todos los que se han conectado a Esfera Pública para ver este programa sin picarse. Tenemos mucho por lo que estar picados. Tenemos un tremendo tema de análisis con la educación no sexista, que es otra manera de decir ESI, y tenemos también el caso Jadwe, que arde Jadwe porque lo formalizaron y le está echando la culpa al Frente Amplio de que quieren hacer luchar el piso al Partido Comunista. O sea, de que tenemos copucha, de que tenemos cosas de las que hablar, y para qué decir esta alianza que se está viendo entre republicanos y Chile Vamos en distintas candidaturas. Bienvenidos a los dos, y aquí damos comienzo entonces a este nuevo capítulo de Sin Picarse. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, Johannes. Muchas gracias. Yo estoy aquí tratando de alguna manera de conectar Ahí estamos. Ahí sí. A ver si se puede conectar mi canal, porque parece que tengo que hacerlo yo mismo. Y lo esperamos al Nacional Libertario. Sí, pues estoy... O conversamos con Pucha por mientras. No, conversen nomás, yo estoy aquí. Yo tengo una sabrosa. ¿Ya? Bueno, esta semana se escogió en la Cámara, se nombró la comisión, se formó la Comisión Investigadora de Incendios de la Quinta Región de Valparaíso y de los incendios del verano, y se postuló a presidente de esa comisión el republicano Sánchez, Luis Fernando Sánchez. Y yo no voté por él, yo voté por Tomás Lago Marcino. Sánchez perdió 8-5, nunca tenía los votos para ganar, yo no soy tan tonto, me averigüé antes cuántos votos habían. Si yo hubiese votado por él, hubiera perdido 7-6, o sea, no tenía ninguna posibilidad de ganar por la composición de la comisión misma. Pero justifiqué mi voto, y justifiqué mi voto que no votaba por Luis Fernando Sánchez por las siguientes razones, que tienen que ver con tu introducción, Vanessa, que está esta unión entre republicanos y Chile Vamos. Cuando un partido como republicano llama a votar a favor de una constitución que trae derechos colectivos para los pueblos originarios, que hace discriminación positiva entre los ciudadanos, que esto fue todo lo que dije para justificar mi voto, ¿por qué no votaba por Sánchez? Que nos dice que ahora quiere más Estado y más impuestos, que nos dice que quiere abrazar el globalismo a través del cambio climático, que nos dice que en realidad el ser humano es un conjunto de proteínas y que queda abierta al aborto la nueva constitución, porque para la izquierda el no nato es un conjunto de proteínas, y que más encima apoya a candidatos abortistas como a Sebastián Sichel para la Municipalidad de Santiago y a Marcela Cubillos, que fue la primera ministra de Educación en publicar la educación sexual integral en las páginas del Ministerio de Educación, en promover la educación sexual. Entonces no puedo votar por Luis Fernando Sánchez porque no confío en él, porque no sé realmente cómo piensa, y porque en ese sentido prefiero irme a la segura con Lago Marcino, que por lo menos sé lo que piensa y sé desde dónde combatirlo. Bueno, Luis Fernando Sánchez dejó la escoba en Twitter, empezó a reclamar de que yo votaba como la izquierda, y este es el mundo al revés, porque en el fondo los que están votando como la izquierda, extrañamente son ellos los que están abrazando las banderas de la izquierda, porque tú me puedes decir que tu justificación para apoyar a Sichel es que no salgan comunistas, pero lo que no me puedes decir es que no estás dispuesto a defender tu idea, que no estás dispuesto a encontrar un candidato que vaya a, ¿no es cierto?, a la Municipalidad de Santiago con cierta proyección de futuro para justamente defender a los niños de todos los colegios municipales y subvencionados que existen en el distrito de Johannes. Entonces yo encuentro que este tema de la educación sexual integral es un tema que tú no puedes con una mano decir como Partido Republicano que estás en contra y con otra mano nominar candidatos que están a favor, porque entonces ahí es donde se viene el desfonde ideológico que tiene a la derecha asumido los problemas que tiene. Entonces lo anecdótico de todo esto es que yo en el fondo me quisieron culpar por no apoyar un candidato que no está de acuerdo con las ideas que yo no tolero. Yo no voy a votar jamás por alguien que sea abortista, no voy a votar jamás por alguien que promueva la educación sexual integral, así sea del Partido Republicano. Totalmente de acuerdo, y en eso el sin picarse, yo la verdad es que con independencia que se trate de ti, Johannes, que eres mi hermano, pero el hecho de que te hayan sacado de las comisiones
donde estaba haciendo una labor en el sentido de defender justamente las ideas que conservan la república, la libertad, que protegen a la infancia y que rescatan también, ¿no es cierto?, nuestra moral como sociedad ante las osamentas que no se quieren identificar por distintos motivos probablemente. A mí la verdad es que me dejó muy dolida de parte del Partido Republicano que nos haya privado de alguien que a mi juicio ha dado esa pelea con la tenacidad y a costa de lo que sea, como la has dado tú. Así es que me sumo al análisis de Gonzalo. Incluso yo voy a mantenerme en esa posición, o sea, más allá de lo que se pueda decir que estratégicamente por el poder. Miren, yo escuchaba a la Sara Winter hablar sobre qué le pasó a Bolsonaro cuando llegó al poder. Y a su juicio, que es una mujer muy activa en política brasilera, el Poder Judicial tiene capturado absolutamente por dentro las posibilidades de ejercer gobierno con ideas como las que tenemos nosotros. En Chile no es muy distinto, el Estado está bastante capturado, digamos, por la ideología de extrema izquierda. Es muy difícil entonces que lleguen a posiciones de poder personas con mezclas de ideas, con que se dan vuelta la chaqueta, 3 vueltas de carnero y logren realmente hacer una diferencia. No sé cómo ves tú ese escenario, Johannes. Yo te voy a decir una cosa, el tema del Poder Judicial en Chile es un problema no de ahora. El Poder Judicial en Chile es servil al poder de turno y lo ha sido durante 60, 70 años muerto a la risa. Eso no es ninguna novedad. Lo que es quizás una novedad es que haya más gente ideologizada dentro del Poder Judicial que estarían dispuestos a ejercer quizás una mayor resistencia. Pero la verdad, se ha dicho también, es que efectivamente el Poder Judicial requiere una reforma. Yo creo que en general, en este momento hay bastante consenso de que no puede seguir funcionando como está funcionando. La pregunta buena es cuál va a ser la alternativa. Brasil es un caso bastante particular, pero digo por la agresividad del sistema judicial en materia política. Encuentras cosas similares en este momento en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, diría incluso, porque efectivamente se han llenado los poderes judiciales con activistas políticos, gente como el juez Urrutia, ¿ya? Y gente así efectivamente no puede permanecer en el poder judicial por razones obvias, por una razón de seguridad, y también por un tema de separación de poderes. Si un juez empieza a legislar, entonces, bueno, ¿para qué sirve el Congreso y para qué sirve el Ejecutivo? Si el juez es el que dice cómo se tienen que hacer las políticas públicas, entonces ¿de qué sirve todo el resto del Estado? Se transforma en un monarca absoluto. Ejemplos de eso son el caso de la ISAPRE, por ejemplo. Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero no es el único, porque hay varios que se han ido acumulando y también casos que yo creo son de evidente prevaricación de la ley en materia penal, en la persecución de uniformados y en otros casos cuando con suerte te dan un tantán en la manito porque te robaste miles de millones de pesos o millones de dólares. Tú ahí ves cómo la influencia externa tuerce el sentido de la institucionalidad. Respecto de lo que es el tema político en Chile, yo me hago cargo de la realidad política de este país. La realidad política de este país es que tú tienes un escenario electoral y tienes un escenario de poder político en el cual nosotros hemos ido ganando posiciones, sin duda, y estamos cada vez más potentes. Eso también no cabe la menor duda. Pero es el único escenario en el cual nosotros podemos revertir hasta cierto punto la toma de poder de la extrema izquierda. Naturalmente que la pregunta es, bueno, ¿para qué? Queremos sacar a Leirazi Hassler para que después otro candidato haga las políticas de Irazi o similares. Queremos sacar a un frente amplista para que... Ahí había una colega cuyo nombre se me acaba de olvidar, que decía que echaban de menos la derecha progresista de Sebastián Piñera. O sea, el Frente Amplio echando de menos a Sebastián Piñera. Y evidentemente que es complejo, es extremadamente complejo. Ahora Gonzalo también me va a tener que dar la razón en un punto. Cuando tú conversas con los colegas en el Congreso, la inmensa mayoría de la gente de centro derecha, del punto de vista político, de conocimientos políticos, no entienden a la nueva izquierda.
no saben por qué y hasta qué punto son una amenaza con cuestiones como la ESI y cosas así. Ha ido cambiando el tema, ha ido cambiando y para mejor. Pero yo tengo la impresión de que todavía falta mucho, especialmente, te estaría diciendo Evópoli, que ahí en el tema de la ley Zamudio 2.0 no nos hizo un gran favor. Falta mucho para que ahí exista efectivamente un desmarque, una comprensión de hasta qué punto es totalitario lo que ofrece la izquierda woke. ¿Ya? Ahora, la pregunta es táctica y estratégica. En lo táctico, ¿qué hacemos ahora para las municipales? Bueno, a mi juicio, nosotros tenemos que hacer siempre lo mismo, que es dar la batalla de las ideas. Sí, pero la batalla de las ideas se gana con Lucas. No, la batalla de las ideas... Pero un momento, no, es que permítame planteártelo de la siguiente manera. Cada municipalidad, y tú lo sabes perfectamente, se ha transformado en un feudo de entrega de favores, pero no solamente eso. Cuando tú tenés 2/3 de las municipalidades en manos de la izquierda, esa plata se invierte en pagar a activistas políticos que están permanentemente en las poblaciones repartiendo su ideario. Es una cosa espantosa. La cantidad de plata que se fuman en las municipalidades manteniendo a un ejército de activistas políticos es indescriptible. Solamente la Municipalidad de Santiago contrató en la práctica más o menos 1.200 funcionarios nuevos. Sería lo que necesitarías para manejar toda la municipalidad en la práctica. Johannes, pero sí. La pregunta de fondo es, ¿por qué nosotros tenemos que, para combatir al Partido Comunista, que no representa más de un 6% del electorado, nosotros tenemos que apoyar a candidatos que no piensan, su ideario no es el de derecha, es mucho más parecido a centro-izquierda, mucho más parecido al PPD, al Partido Socialdemócrata? ¿Por qué tenemos que apoyar a esos candidatos y renunciamos a defender nuestras ideas? Porque así, en el fondo, lo único que hacemos es postergar el problema. Naturalmente que estás postergando, naturalmente que estás postergando el problema, pero la pregunta es, bueno, ¿y dónde están nuestros candidatos? Por eso, el caso patético es que los partidos que nos prometieron tener una visión patriótica de Chile, libertaria de Chile, se confundieron y prefirieron las posibilidades de alcanzar puestos de poder que defender las ideas. Porque tú dices bien, el Partido Comunista, Jadwe, ¿no es cierto?, en Recoleta, dedica los sábados y domingos a difundir ideas marxistas. Pero nuestras municipalidades corruptas, las que son corruptas de nuestro sector, ellos ni siquiera defienden ideas. Ellos Correcto. Se llevan la plata para la casa en carretilla sin siquiera hacer el trabajo de campo. Estamos de acuerdo. Pagan 17 millones de pesos a quien controla el parque intercomunal La Reina, o le paga recién la alcaldesa Peñalosa 34 millones de pesos al año a Carol Baum, que de subsecretaria de Piñera fue promovida a Community Manager de Las Condes. No sabemos aún si ese contrato con la municipalidad se replica con las corporaciones de derecho privado. Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos, la derecha, cuando llega al poder en una municipalidad, no está defendiendo ideas. Entonces, no la está. Pero también por una razón específica. Apoyar a gente que esté dispuesto a dar la batalla de la idea, y ahí viene mi pregunta ahora para ti. ¿Cómo va la formación de tu partido libertario? A ver, tenemos ya todo el tema, digámoslo así, papeleo, lo tenemos prácticamente listo. Y bueno, nos va a tocar entonces reunir las primeras 120 firmas. Tienen que ser, pues esas tienen que ser por escrito, y después nos lanzamos a buscar las firmas electrónicas. Por lo demás, tengo el agrado también de comunicarles que el día de hoy se inscribió oficialmente para recibir patrocinios la candidatura de Aldo Duque por Santiago, lo cual significa que todos aquellos que tienen residencia en Santiago, domicilio electoral en Santiago, pueden entrar al CERVEL, buscar a quienes están recibiendo patrocinios y con la clave única apretarle un clic y ya tenemos un patrocinio. Necesitamos 1.600 patrocinios para llevar esa candidatura independiente, y yo creo que es fundamental mostrar en la comuna de Santiago, cuanto menos en una comuna del país, lo que podemos hacer cuando ganamos una elección nosotros, en un lugar donde podemos, y yo creo que vamos a ganar la elección, porque las cifras dan.
Así que bueno, eso... por eso yo es que no te encontraba la razón y ahora en esta estrategia sí te encuentro la razón. Es que no me tienes que encontrar la razón siempre, porque Gonzalo, somos libertarios. No, lo que pasa es que yo creo que lo que estás haciendo tú, llevando y promoviendo que la gente se meta en CERVEL si vive en el distrito 10 y que patrocina el Duduque, es Santiago, lo que Comuna de Santiago tenés. Santiago, es lo que tenemos que hacer, Comuna Santiago, para defender nuestras ideas y no llevar candidatos que no van a defender nuestras ideas. Acuérdense ustedes, Sebastián Sichel no fue capaz ni siquiera de apoyar al candidato que ganó la primaria en la que él participó. O sea, ese es el grado de lealtad y a cambio el Partido Republicano se regala a una persona que se define absolutamente contrario y que rechaza cualquier posibilidad de haber hecho algún acuerdo alguna vez con republicanos. Bueno, ahí me permito, ahí me permito corregirlos porque tengo quizás una noticia que es interesante. Martina Rau apareció en la prensa corrigiendo las declaraciones que en su momento fueron interpretadas como un pase para Sebastián Sichel. No solamente eso, él dijo que el Partido Republicano no iba a respaldar a una candidatura que la única perspectiva o la única razón que tenía de ser era para generar un trampolín político. Es decir, en materia de Sebastián Sichel, el apoyo del Partido Republicano, cuanto menos a esa candidatura, no está ni segura ni mucho menos. Ahora, fuera de eso, y volviendo al tema de las candidaturas a nivel nacional, yo soy un pragmático en política. A mí, yo soy un realista, ¿de acuerdo? Yo sé qué es lo que se puede hacer, yo sé qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no en materia política, o tengo la impresión de saberlo. Tengo absolutamente claro que, mira, como en la Cámara, como en la presidencia de la Cámara, Gonzalo, ¿ya? Sabemos que si nos ponen a un comunista y la alternativa es un DC, vamos a votar por un DC. Si me ponen a un marciano y la alternativa es un comunista, voy a votar por un marciano. Y si me ponen a Gengis Khan como alternativa a un comunista, voy a votar por Gengis Khan. Me importa un cuesco, lo que sea que no sea comunista. Una razón, o frente amplista. Y te voy a decir por qué. Porque la alternativa es dejarles la institucionalidad para que la saqueen y puedan financiar sus arcas para la guerra. Pues claro, me podrás decir, bueno, la gente de derecha se lleva las cuestiones para la casa. Muy posible. La extrema izquierda, pero déjame terminar. Derecha, no, que hay una la extrema izquierda se lleva la plata para los arsenales. ¿Sí? Y ahí oye, me podrán decir, bueno, es un tema de principio. Sí, es un tema de principio también, pero el tema de principio es... Ya, pero me toca. Aquí hay una cosa, acá hay super chat. A ver, mándeme un super chat, mi estimado. El socialismo, con su discurso de la protección y defensa de los pobres, le incomoda a una ciudadanía próspera que no necesita ayuda del Estado. Exactamente, eso le quita la razón de existir, les quita poder. Quería ir a un punto que está planteando Gonzalo Cerrato. Dice la defensa de nuestras ideas. Yo quiero aclarar ese punto, porque al parecer, por un lado, estaríamos como en una tensión entre defender las ideas o transar muchas veces esas ideas por un mal menor, porque el mal mayor es que se lleven la plata para hacer la guerra y nutrir sus arsenales, pero me toca, y nutrir sus arsenales los comunistas. Yo quiero decir una cosa, el tema con las ideas es que si nosotros dejamos avanzar la agenda progresista, que hoy día está siendo impulsada por la Agenda 2030 y los globalistas, etcétera, nos van a extinguir, no va a existir la posibilidad de vivir dentro del marco de la libertad que nosotros apreciamos. Nos van a destruir la familia, nos van a destruir la infancia, nos van a destruir a las nuevas generaciones, van a producir un nuevo tipo de ser humano que es el esquizo, el que ni siquiera es capaz de identificarse si es que es mujer o si es que es hombre. Entonces, el tema es que cuando uno habla de las ideas, pareciera, y este era el punto que quería hacer, que estamos hablando de algo que podría en parte ser matizable. A mí me parece que es
lo más importante por lejos, porque si tú tienes un arsenal de un par de miles de gallos con sus metralletas y sus cosas, pero tienes una sociedad que está clara en cuál es el propósito que quiere su república, proteger su soberanía, etcétera, tú vas a poderle oponer resistencia a esos 10.000, 50.000 gallos. No le puedes oponer resistencia cuando la sociedad no tiene claras sus ideas. Vanessa, lo que pasa es que ustedes están mezclando dos cosas. Ustedes están mezclando el combate por las ideas, que es un combate esencialmente social, y eso lo entendió perfectamente bien la izquierda. Primero ganó a nivel social la superioridad aérea en materia ideológica, ¿de acuerdo? Primero ganó ahí, ganó en las universidades, ganó en la prensa, ganó ahí primero. Y el resultado de esa victoria ideológica es el poder político, es haber alcanzado el poder político, ¿de acuerdo? Si tú crees, o si nosotros nos ponemos en la posición de decir tenemos que alcanzar primero el poder político para dar la batalla de las ideas, estamos completamente equivocados. Y no vamos a llegar en ninguna parte. Primer punto. Segundo punto, sí, tú tienes que dar la pelea por las ideas, pero la pelea por las ideas, y tú, ojo con cómo trabaja la izquierda, o la izquierda trabaja como placa tectónica, ¿ya? A menos que sientan que se han dado las condiciones objetivas, compañeros, para hacer la revolución completa, ellos van avanzando lento y van introduciendo sus ideas dentro del sistema. Ellos van avanzando posiciones. Entonces, en este momento nosotros podemos avanzar pocas posiciones porque tenemos pocas fichas. ¿Me explico? Pero lo que sí podemos hacer es quitarles posiciones, o por lo menos debilitar sus posiciones. Cuanto menos en lo que es el ámbito electoral, que era el tema original que estábamos conversando. Y en el ámbito social, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que empezar a instalar a nuestra gente en las universidades, tenemos que instalar a nuestra gente en la prensa, tenemos que instalar a nuestra gente, bueno, en las redes sociales estamos bien instalados. Te quedaste corto. Perdona, Vanessa, te quedaste corto. Hoy día estamos perdiendo por paliza la sala de clase. Estamos perdiendo por paliza a millones de infantes, de niños, con las ideas de Belolio de que la educación sexual integral tenía que llegar a parvularia. Entonces, el peligro de escoger Belolios los cosechamos negativamente 15 años después. Y es por eso que, por aun cuando tengamos pocas fichas poderosas, influyentes, terminan por dar vuelta una batalla. Yo no saco nada con entregarle 4 años al señor Sichel una plataforma presidencial y a Marcela Cubillo una plataforma presidencial en Las Condes, si eso no nos va a permitir avanzar en la sala de clases, porque ellos están comprometidos con una agenda distinta a la agenda patriótica de Chile. Bueno, entonces, perfecto, pero cuando yo te planteo que nosotros vamos a llevar un candidato por Santiago. Por eso que te lo agradezco. Segundo punto, si tú me decís, no sé, en San Joaquín, o en La Granja, o donde sea, ya estamos hablando de mi distrito, pero hablemos de otras ciudades, el Gran Concepción. Bueno, en Gran Concepción tenemos ya. Nosotros. Pero déjame terminar de hablar. El punto es el siguiente. Tú lleváis allá candidatos, y en algunas comunas en este país, el hecho 1, 2, 3% hacen la diferencia de quién se queda con la municipalidad. ¿Por qué? Porque el sistema de alcaldes no es un sistema de segunda vuelta mayoritario. Eso significa la primera mayoría relativa, como pasó con Allende, se queda con la municipalidad y todo el poder, porque los consejos están relativamente indefensos respecto de lo que es el poder del alcalde. Si no, dime que no es verdad, Vanessa. Ok, entonces, la pregunta es, si tú estás ante esa situación táctica, que es una situación objetiva, ¿cuál va a ser tu actitud a la hora de decir, bueno, el voto y para dónde va el voto? ¿Anularlo? No. Ya, pero espérate, yo aquí creo que hay una ancha faja en el medio de gente con poder político, de gente que tiene poder en los medios de prensa, en las universidades, y que podría hacer una tremenda diferencia, que ¿sabes por qué no lo hacen? No lo hacen no porque sean malignos o porque adhieran a la agenda globalista, no lo hacen porque están cómodos como están. Sí. Entonces la única manera que esa gente se incomode y se ponga a estudiar
y entienda lo que es la agenda globalista y entienda por qué el mamarracho vino firmado debajo así por los asesores de la ONU y entienda por qué la derecha se dio vuelta en el segundo proceso constituyente cuando fueron electos. Esos consejeros fueron electos porque estaban por el rechazo de todo un proceso que era ilegal y legítimo. Por eso fueron electos. Si esa gente que hoy día tiene todo ese poder, empresarios que le meten plata, a todos los candidatos que le dejen la cuestión tranquilita, por favor, para poder producir, nosotros tranquilos, el resto que se pudra y me da lo mismo. A esa gente, la única cosa que los va a sacar de la zona de confort es que realmente huelan el peligro. Y si nosotros seguimos apoyando a seres como Sichel, como la Marcela Cubillos, como... Entonces se mantiene ese statu quo mientras por debajo, cada vez, como decías tú, la izquierda avanza como placa tectónica, captura más y hace imposible retrocederla. Nosotros necesitamos tener claro, al menos esa es mi posición y yo creo que esa es la más pragmática y es al revés de lo que se piensa, la menos mala, que es que todo ese gran bolsón de centro, de los amarillos, de los demócratas, que siguen pensando que a través de una política de los acuerdos van a poder resolver el que parte importante de quienes nos gobiernan, al parecer tendrían algún tipo de simpatía por el crimen organizado, al parecer nomás, digo yo, y creen que con los acuerdos pueden llegar a resolver los problemas del país con gente que le tiene simpatía al crimen organizado. Perdón que lo diga, pero yo creo que estamos en un momento de tal gravedad que lo único pragmático que se puede hacer es ser durísimo, muy extremo y no dejar pasar ni uno. Y aunque, como salió mi ley, aunque sea con un diputado, aunque sea sin ni un gobernador, lo que sea, una vez que uno tiene el poder del Ejecutivo, ahí uno puede hacer muchos cambios como los que está haciendo él. O sea, yo creo que el pragmatismo de llevar gente blanda, de llevar gente que al final te atornilla al revés. Pero si a mí me estáis hablando, pues si yo no soy el que está poniendo los candidatos, pues con eso, estáis como si me estuviese no, diciendo. Estamos opinando sobre eso. Si el problema, si el tema es el siguiente, ¿ya? Y es algo que la gente tiene que entender también, y Gonzalo lo sabe. Tú para llevar candidatos municipales a todas las municipalidades de Chile, tenés que levantar, creo que son 1.500 candidatos. 1.800 candidatos. ¿Ya? Esa es la situación. No, son 1.800, son más o menos 1.500, 1.000 y tanto, 800 son parlamentarios. Son para las municipalidades, son como 5.000 candidatos. ¿De acuerdo? Entonces, tú me estás diciendo, a ver, porque entiendo la aproximación. Si tú quieres ir en todo el país con candidatos, necesitas 5.000 personas que estén preparadas ideológicamente para dar esta pelea. No, Johannes. Yo creo que lo que yo haría sería buscar cuáles son las comunas emblemáticas, las que más prensa reciben, las que más influyen en la sociedad, y en esas pocas, que no son 10, tú puedes dar la batalla cultural perfectamente. Sí. Y yo te voy a poner el caso, por ejemplo, Lavín lavinizó tanto su partido que cuando uno ve a la mitad de la UDI votando con la izquierda permanentemente en montones de proyectos, y cuando uno ve casi la totalidad de Renovación Nacional queriendo ser la antigua democracia cristiana y votando con la izquierda permanentemente, y nosotros nos quedamos solos, es que no son de derecha, es que son el producto de personas que llegaron a posiciones de poder en esos partidos y nombraron, conforme a sus agendas, a esos candidatos que hoy día son parlamentarios. Y esos candidatos que son hoy día parlamentarios nos reman al revés. Y en algún minuto nosotros tenemos que dar vuelta a esta situación, y se da vuelta con poca gente que tenga mucha convicción, que tenga mucha fortaleza y que sea capaz de remar contra viento y marea hasta generar liderazgo y que invite a la gente a pertenecer a un proyecto país del cual todos añoramos. Hoy día todo el mundo te dice: yo quiero mi Chile de vuelta. Y nosotros, a través de tu partido, tenemos que devolverle ese Chile de vuelta, ya sea con la Municipalidad de Santiago, que la podríamos ganar, ¿no es cierto? Y ya sea con algunas otras emblemáticas. De a poco se avanza, pero entregándonos nuevamente a quienes van a apoyar siempre la agenda de la izquierda, solamente perdemos tiempo. Cada día que pasa... Por eso, Gonzalo, lo que yo estoy planteando, esto es un experimento, ¿de acuerdo? Santiago, yo creo que tenemos buenas posibilidades de ganar, pero también es un experimento. Y es un experimento para ver cómo se alinean las fuerzas. Porque lo que no hay hasta el momento, la razón por la cual, y ese es mi análisis, la razón por la cual
en el tema constitucional se quebró el eje de la derecha que fue triunfadora en la elección, ¿ya? Fue fundamentalmente porque no existió la disposición a poner la pistola sobre la mesa y decir, ¿sabes qué más? Las cosas son así o no son. ¿Ok? Entonces, pero eso tú lo haces desde una posición de fuerza, no desde una posición de debilidad. Tienes que poder ganar. Y no basta con que todos pierdan. ¿Me explico a lo que voy? Y la posición que tú estás ofreciendo tiene que ser una posición interesantemente, donde también los otros, porque no te olvides que esta cuestión es una cosa muy, aquí hay muchos intereses particulares, ¿ya? Donde también los otros vean un potencial de ganancia ellos si te apoyan. ¿Me explico? Si esta cuestión, este tema político, por lo menos en la derecha, mucho del centro también, muchas veces no es ideológico, es un problema de oportunismo político. Sí, claro. Y por eso es que no podemos seguirles permitiendo que en ese oportunismo político, porque se mueven solamente desde ese tipo de intereses absolutamente personales y de oportunismo político, sigan permitiendo que se instale en Chile un totalitarismo soft, uno podría decir a esta altura. Tenemos superchat esperando, termino esto y nos sube el superchat, señor director. Un totalitarismo soft que cada vez le quita más libertad a la gente hasta el punto que tenemos hoy día los temas de seguridad, que aquí conocemos bien, que temas de seguridad implican que muere todos los días gente por eso. Entonces, esa zona de confort en la que se encuentran estas personas, que no las vas a sacar de ahí si es que no las terremoteas definitivamente, si no las castigas con el voto. Pero Vanessa, ¿te puedo hacer una pregunta? Espérate, ¿le damos un superchat antes? Pero déjame hacerte una pregunta antes del superchat, porque si no hay que responder. Johannes, estoy haciendo campaña, eres mi presidente. Ahora sí saque su león. Mira, en serio, porque tú dices, es que hay que terremotearlo, entonces los vamos a despertar. Tuvimos el 18-10, Juanes. Tuvimos el 18-10 y la masacre que fue el primer proceso constitucional desde el punto de vista electoral. O sea, en serio, y municipal, porque perdimos, pero se perdió hasta la manera de andar ahí. Tú me dices que se les puede despertar. Yo lo pongo en duda. Yo creo que aquí, como no hay una comprensión profunda del fenómeno político y del fenómeno de poder, ¿ya? Despertar sería de alguna manera reprogramar. Y eso es muy, muy difícil de hacer con gente que está más que formada. Entonces la pregunta y el elemento que yo te estoy poniendo sobre la mesa es el elemento que yo como pragmático digo que es probablemente aquel que tiene mayor expectativa de éxito. ¿Y cuál es ese elemento pragmático? Que puedan ganar defendiendo nuestras posiciones. Es que no lo van a hacer, pues si nombras a los candidatos equivocados no lo van a hacer, no te van a defender tus posiciones. No, el candidato equivocado no, pero date cuenta, es que si no están comprendiendo... Pero te puedo nombrar a todo el Parlamento, pues. Te puedo nombrar a todos los nacionales. Pero yo te voy a decir una cosa, ojo, porque todo el Parlamento ha cambiado completamente su eje en materia de seguridad, cuanto menos en el discurso. Cuando nosotros llegamos, Gonzalo, acuérdate las estupideces que se decían en la sala. Pero no solamente eso. No estoy de acuerdo contigo, Joe, porque en el momento que la política se expresa realmente es cuando uno aprieta el botón para votar. Sí. Y la ministra del Interior nos viene a pedir cada 2 semanas y ahora cada un mes renovación de un estado de excepción. Y siempre, durante estos últimos 2 años, hemos sido alrededor de 20 a 22 los que hemos rechazado. Y toda la derecha le ha hecho el juego a la izquierda de mantenernos en una situación en que tú sabes que este status quo, que no pasa nada, porque un estado de excepción es de excepción, no es de permanencia. Pero hablemos de voto. Si la derecha hubiese realmente cambiado, este martes que recién pasó, habrían habido 60 personas rechazando el estado de excepción. Pero si no te estoy diciendo... es que yo te escuché, y poniendo al gobierno en aprietos. Porque si el gobierno no se le aprueba su estado de excepción, tiene que avanzar un paso más. Y tiene que ir a estos sitios. Y tiene que ir a meter la mano en la llaga de la macrozona sur, donde están
¿no es cierto?, el narcotráfico y tiene que ir a cerrar la frontera, porque si no se le desborda todo. Y eso es lo que la derecha blanda o Chile Vamos o los pragmáticos no quieren entender. Al gobierno hay que ponerlo de rodillas. Y de Bueno, rodillas. ese es un punto. En ese punto tú tienes razón. ¿Ah? En ese punto tú tienes razón. Ahora yo te voy a decir una cosa. Cuando yo veo, por ejemplo, al Partido Socialista votando a favor de la ley Naín Retamal, al Partido Socialista votando a favor de la ley de robo de madera, bueno, nos equivoquemos, el Frente Amplio y el Partido Comunista votaron en contra. ¿Ya? Espérate, pero en serio, cuando la nona Osandón, que normalmente estaba más bien en un tema más así, me comparte el video de Matías Walsh sobre What is a Woman. Ella me lo comparte a mí, no yo a ella. ¿De acuerdo? Cuando se ratifica o se rechaza la condena del Congreso, o sea, la resolución del Congreso de agosto de 1973. Es decir, se ratifica en la práctica. No me digas que eso habría sido posible en la legislatura pasada. Y de hecho, no habría sido posible en los primeros 7 meses del gobierno de Boric. Ha cambiado el eje. Yo sé que se nota poco porque es una cuestión que va de a poco. Es lento. Sí, pero Johannes, al mismo tiempo, como ellos no son tontos, van avanzando, hacen su pacto de seguridad con la narcodictadura de Maduro, tienen Monsalve a consejeros dentro de su equipo que son cubanos, siguen internando, no lo sabemos, pero muy probablemente quienes se dedican a internar armas lo siguen haciendo sin absolutamente ningún control, seguimos importando crimen organizado, o sea, lo poco que nosotros podemos avanzar en algunos triunfos del relato, que sabemos que en parte importante se debe a los 2 diputados que tenemos acá, pero es cuando me ponen ahí que soy apasionada, oiga, si sabe qué es lo que pasa, que me duele, eso es lo que pasa, me duele ver cómo está mi país, me duele, me enfurece, eso es lo que pasa. Entonces, cuando uno piensa que vamos a seguir en esta rana dentro de la olla que nos van hirviendo, o sea, ¿sabes qué va? Un hervor bien fuerte, y tú me dices, sí, pero mira el 1810, el 1810 primero que todo los pilló sin saber nada, creyendo que estaban en el oasis sin tener ninguna conexión con la realidad. Segundo, lo que provocó el 1810, que fue un golpe de Estado, en prácticamente toda la clase política que no eran los golpistas, fue temor, fue pánico. El pánico inmoviliza. Ahora ya está bastante clara cuál es la película. Hoy día no estamos en el momento del 1810, hoy día ya lo vivimos y hoy día ya sabemos, y habría que ser muy tonto para no darse cuenta de que aquí Foro Sao Paulo, ¿no es cierto? Agenda Internacional, señor Maduro, etcétera, están bastante involucrados en lo que está pasando en toda la región. Entonces, cuando uno ya está viendo eso, ya puedes un poco exigir, viejo, si tú no te pones en contra de la agenda progresista, no vamos a votar por ti, aunque te pongas la camisa de que eres de derecha y aunque la consecuencia de eso sea que ese puesto lo ocupe una persona de izquierda. Es que es malo. Mira, les quiero dar solamente muy breve antes de leer el próximo superchat y les doy la palabra. A veces, lamentablemente en ética, no existe ni siquiera eso del mal mayor o el mal menor. Yo le pongo a mis estudiantes este ejemplo. A veces no podemos elegir ni siquiera el bien. Tú estás en un abismo y tienes a 2 hijos, cada uno tomado de tu mano. Y sabes que para salvar a uno tienes que soltar al otro, porque no tienes la fuerza para sacar a los 2. O se caen los 2. Digamos, hay ciertas decisiones en la vida, y ese es el problema que nosotros tenemos y que no nos abrimos a pensar, en las que, en definitiva, o uno se pone las coloradas, o llega ese momento en que la decisión que tomes es mala, y ni siquiera hay menos mala. Acá, yo no estoy hablando de la presidencia, que quizás ya sería algo demasiado exagerado. Entre la Camila Vallejo y la Evelyn Matei, nadie va a decir, oye, castiguemos a la Evelyn para que salga la Vallejo. Yo creo que eso ya sería un poco ya pasado de 20 pueblos. Pero de que hay que empezar a moverse en la línea de que a la derecha genuflexa con la extrema izquierda, hay que castigarla. Y como tú bien dijiste, el tema es el voto. Hay que hacerlo, porque si no tienen esa amenaza encima, pero por eso mismo, no van a cambiar, van a seguir haciendo. Pero por eso mismo la condena, el castigo y el premio son los dos sistemas de incentivos que conoce el ser humano. ¿Ya? Y por eso la condena o el castigo también tiene que ir dirigido
a aquellos que están en el eje progre. ¿Me explico? Que son los que movilizan ese eje. A Bueno, eso los tienes que castigar. siguen los 3 partidos de Chile Vamos, pues yo. Pero no, porque ese es el tema, porque, Gonzalo. O sea, Tú los me 4 decís, partidos con republicanos hoy pero día. tú me decís bueno, todos el partido completo. Si yo te pregunto a ti por Bobadilla, por ejemplo. No. ¿Tú crees que No, el tema? sí, te voy a responder por Bobadilla. Me cae Ya, muy bien. no, o sea, a lo que voy, Pero es súper disciplinado. Le dicen, habla muy bien, pero cuando lo llaman a votar de una manera, él se disciplina. Y ese es el gran problema que tiene el sistema político y al cual quieren avanzar aún más con las reformas del sistema político. No, ahí estamos de acuerdo. Perder la libertad de conciencia. El Pero tú señor tienes... Bobadilla habla muy bien, tiene sus ideas muy claras, pero no está dispuesto a pelearse con su directiva para no perder la posibilidad de volver a ser candidato. Y ese es el mal de la política chilena, de que hoy día muchas de las personas que están en el Congreso, por no decir la mayoría, necesitan como pega estar en el Parlamento y están dispuestos a rendir su ideario a las directivas circunstanciales de los partidos. Pero te das cuenta que no me estáis cachando. Yo No, cuando te digo, no, no me estáis cachando, cuando yo te digo que hay gente a la cual tú puedes liberar de esas cadenas, si así lo quieres decir. Sí, a Bobadilla lo podrías liberar de esas cadenas si le ofreces tú un lugar donde se sienta cómodo. Me explico. Si tú te das cuenta de que en la base, porque es fácil decir que Chile vamos, pero cuando tú ves, por ejemplo, los concejales, alcaldes, muchas veces, etcétera, esa gente también está bajo una situación, yo te diría, de presión interna dentro de sus organizaciones. La presión social existe y sobre todo cuando es de arriba para abajo. Pero cuando tú generas otro sistema de premio y castigo, por ejemplo, de la mano del castigo por no defender efectivamente los principios, etcétera, a los cuales nosotros adherimos, y que supuestamente adhieren también ellos, si no nos equivoquemos, si es cosa de ver las declaraciones de principios, supuestamente ellos adhieren a los mismos principios. ¿Ya? Entonces tú empiezas a abrir el tema, empiezas a abrirlo. Si aquí el problema fundamental, en mi opinión, en Chile, han sido las cúpulas. Sí, claro. Han sido las cúpulas que han sido instaladas ahí y que tienen, por lo demás, no sé quiénes son los que también influyen dentro de esas cúpulas, desde afuera, financieramente y de otro tipo, ¿ya? Y nunca ha habido un precio que pagar por ello hasta que apareció el Partido Republicano, primero. Y ahora a nosotros nos toca generar de nuevo el ancla para que si los otros empiezan de nuevo a correrse hacia la izquierda, haya que pagar un precio también. Pero el precio tiene que ir, como siempre, que es el castigo tiene que ir también de la mano del premio. Y el premio tiene que ser, ¿sabes qué más? Yo defiendo estos principios, yo personalmente no me importa si está en RN, me importa un cuesco. ¿Ya? Yo defiendo estos principios, yo recibo los votos. Porque también no hay que olvidar una cosa, nuestro sistema electoral todavía, y espero que eso se mantenga así, es un sistema que te permite a ti castigar y premiar individualmente. Joe, te quiero hacer una pregunta respecto a esto mismo. El Partido Republicano, yo fui del 22% que perdimos la primera elección y formé junto a Gerardo Jofré el comando del no, la casa del rechazo. Fuimos 22%. A la larga, al final del camino, terminamos ganando. Al final del camino, después de muchos años de sacrificio, 4 años, terminamos rechazando una constitución socialista que cambiaba la matriz ideológica de Chile. El Partido Republicano, que fue la gran sorpresa y que le provocó un nivel de castigo a Chile Vamos, llegó a obtener la mayoría en el Consejo Constituyente e inexplicablemente decidió abandonar a su base ideológica. Bueno, sacó 2 quintos. Decidió traicionarlos y cambiarse al bando de Chile Vamos. Explícame por qué. Tú estabas adentro y yo estaba afuera. Te lo voy a explicar así como yo lo veo, porque yo también creo que yo mismo me falta una explicación. No te olvides de que en algún momento cuando se empieza a generar el trabajo constitucional, se nos dice que vamos a ir por carriles separados. El Congreso un carril, el Consejo otro carril.
Y me acuerdo que yo dije, bueno, eso significará, nos concentramos en nuestra pega, el otro se concentra en la suya, pero van a haber vasos comunicantes. De hecho, incluso fui al consejo y me reuní con los consejeros republicanos, etcétera. En algún momento tuve algún cruce también con Barrera. Barrera creo que se llamaba la persona que había traído jefe de Estados Unidos. Como jefe de asesores. Exactamente, tuve un cruce bien feo. Pero pude instalar un par de conceptos que lamentablemente posteriormente también fueron masacrados en la tramitación y en la conversación, pero que estamos hablando del tema, la norma que decía que no podía, la expulsión en el menor tiempo posible de mi pluma, la de las contribuciones de mi pluma, y había otras más. Una que a mí me encantaba particularmente, que decía, los chilenos nacen libres y iguales en dignidad y derecho. Se entiende por hombre al ser humano de sexo masculino y se entiende por mujer al ser humano de sexo femenino. Era una cuestión así, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo sabía que era un troleo, pero habría sido maravilloso de ver. Pero la situación era la siguiente. En vez de partir de la premisa, yo lo dije en su momento en Sin Filtro, que la cuestión iba a ser o la constitución de Kast o la de Pinochet. La constitución de Kast, la constitución del Partido Republicano. ¿Ya? Partiendo de la premisa de que efectivamente fue el anillo del poder. Fue el anillo de poder. Fue la cuestión de decir, bueno, es que hacemos entonces nosotros algo nuevo. Fue el anillo de poder. Y de decir que hasta cierto punto, efectivamente, decir, bueno, podemos arreglar todo el punto de vista constitucional, tenemos los votos. Es una cuestión irresistible. No arreglaron nada, pues, Johannes. Bueno, pero nuevamente déjame explicarte por qué. Déjame explicarte por qué. Porque nunca estuvo a la disposición de decir, ¿sabes qué más? O hacen lo que queremos, decirle a Chile vamos, o hacen lo que queremos, o pateamos la mesa y nos vamos por rechazo. Bueno, ahí transaron pragmáticamente y perdieron todo. Pero no transaron, Johannes, tenemos 9. Yo no creo que haya sido pragmático. ¿Por qué? Porque pragmático es transar cuando tú estás en una posición de debilidad. Entonces, estupidez. Yo creo que hicieron un pésimo análisis político. Hay muchos superchats, Vanessa. Sí, hay muchos superchats. Vamos con los superchats, señor director, por favor. No vamos a dejar a nuestro público a ver. A José Antonio Kast, en segunda vuelta, lo castigamos con 1 millón de votos. Ahí hay un tema. No es difícil de entender que si José Antonio Kast en la segunda vuelta se echó para atrás y hizo así como yo me anulo y nos dimos cuenta todos, luego también cuando tuvo este triunfo haya dirigido un proceso que terminó tan mal, digamos, para su partido y para su gente. Así es que, bueno, pobre José Antonio parece no tener ese liderazgo del que uno necesita hoy día urgente en Chile, ¿no? Que es un liderazgo fuerte. Próximo superchat. Vamos, señor director. Joe, en caso de que llegues al gobierno, ¿cómo planeas abordar la tendencia hacia la política performativa a la cual parece que la población chilena se ha vuelto adicta? Esta es una pregunta filosófica mayor. A ver, Johannes, si quieres responde brevemente. No hay problema. Los voy a aburrir hasta morirse. Porque el trabajo se va a hacer en silencio y se van a cortar las cintas cuando estén listas las cosas. Si el trabajo del Ejecutivo no tiene que ser permanentemente una fiesta, ni mucho menos. El trabajo se ve cuando está listo. Y lo performativo, bueno, la presión política que tienes que armar, eso sí tiene algo de performance. La política siempre va a tener algo de performance. ¿Ya? Es que ahí vamos a necesitar a la Tere Marinovich de vocera de gobierno. En materia de ver cómo alinear también a las huestes propias y las que no son tan propias y también las de oposición detrás de iniciativas donde ellos digan, ¿saben qué más? No puedo votar en contra porque si no me van a matar mis votantes. Yo te puedo hacer una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a transformarte en héroe o en mártir? Mira, lo de ser héroe es bien barato. Cualquiera es héroe hoy en día. Pero en mártir, sí. ¿Sabes por qué te hago la pregunta yo? Porque yo creo que un nuevo presidente de Chile, el que los chilenos están clamando a grito, es una persona que en sus primeros días tiene que erradicar el narcotráfico y a las bandas delictuales que se tienen tomado Temo y Cocuy y la macrozona sur. Tiene que extirparlos encendidas. Tiene que cerrar la frontera inmediatamente, tiene que expulsar a los inmigrantes ilegales y tiene que permitir que solamente entre Chile capital humano que requerimos. Si faltan enfermeras, si faltan especialistas,
Correcto. Tiene que resolver el problema del sistema judicial y hacer una reforma procesal penal. Y paralelo a eso, tiene que ganarse la confianza de las Fuerzas Armadas para que los apoyen cuando uno llame al COSENA por temas de seguridad nacional. Y para más remate tenéis que echar a andar como si fuera poco, de nuevo. Como si fuera poco, tiene que invertir a través de concesiones, hacer un programa masivo en concesiones que sea 3 veces el PIB, sea unos 250.000 millones de dólares en infraestructura, en puentes, en carreteras, en hospitales, y dar trabajo y generar un círculo virtuoso hacia la inversión. Y tiene y liberar autorizaciones para la creación de obra que tanto ha bloqueado. El trabajo de millones de dólares. Oye, pero espera, para hacer todo eso, perdonen los dos, pero para hacer todo eso va a tener que ponerle un parelé a los organismos internacionales y a la ONU. Y eso, es que si no, es imposible defender. Yo saco cagando al día 1. Pero es que hay que recuperar la soberanía del país. Pero espérense, tenemos demasiado superchat y tenemos que ser fieles a nuestra audiencia. Así que, señor director, próximo 5 minutos. Por favor. Pero lo podemos alargar un poco, no sea tan gringo. Buenas tardes, ultraderecho. Un agrado escucharlos. Pregunta, ¿se puede confiar en el Partido Republicano y o en el Partido Social Cristiano? Escuché a Luciano Silva defender la posición de centro en una entrevista. Yo estuve con Luciano hoy día y me parece que quizá no vi esa entrevista, pero por lo menos lo vi bastante de la línea de recuperar Chile en el sentido que nosotros lo entendemos. ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Confiar en partidos es complejo, porque al final los partidos están hechos de personas. Tú puedes confiar en personas en la medida en que no te han defraudado. Y yo creo que tenemos que ver, y lo mismo, cuál va a ser el accionar de la gente. A ver, la confianza tú puedes tener una pequeña cuenta a priori de confianza, sí. Pero la confianza efectiva te la vas ganando en el trabajo del día a día, el trabajo político del día a día. Siendo consecuente. La consecuencia es lo que da confianza. No solamente en los amigos, por lo demás, sino que también en los enemigos. Porque los enemigos saben entonces qué es lo que vaya a hacer, cuándo, cómo, conocen tus reacciones y pueden medirte. Entonces, sí, un partido puede generar confianza en la medida que es consecuente. Yo, por ejemplo, pero no podemos depositar la confianza. Yo, por ejemplo, confío plenamente que el Partido Comunista llega al poder y deja la escoba. Porque lo hacen siempre, ¿me entiendes, no? Claro, en eso podemos confiar. Son absolutamente confiables de que cada vez que tienen la oportunidad dejan la escoba, matan, roban, asesinan, mienten. Cada vez que tienen la oportunidad. Entonces, en ese sentido, tú sabes perfectamente qué es lo que van a hacer. Y por Dios que son mentirosos. Vamos al siguiente superchat. Agustín Molina, para mí tiene razón Joe. Hay que dar una batalla por las ideas, pero si pierdes la guerra y llegan aquellos que son lo peor, entonces lo perdiste todo. Bueno, ahí tenemos las distintas posiciones. Siguiente superchat, mi estimado director. Si te cierran el sistema como lo acaban de hacer en Venezuela, definitivamente, o sea, ni siquiera podéis opinar ya. Bueno, Luis Aguirre nos está diciendo que no nos olvidemos de que es un buen slogan, queremos Chile de vuelta. Muchas gracias, Luis. Próximo superchat. Carlos, viva Chile. Saludos a todos, gran programa. Hermanos Kaiser son un aporte para Chile. Gracias, Johannes, eres un valiente y patriota y Dios está con Chile. Y yo decirle entonces a Carlos muchas gracias también, porque uno va viendo el chat y se da cuenta de que nos falta mucha madurez política. Nosotros aquí estamos conversando, estamos analizando, no estamos descalificando a nadie. Y la descalificación solamente cierra las puertas a la persuasión. Cuando no se entiende que la política es el uso de la palabra para la persuasión, para persuadir a los demás de que tus ideas, de que tu propuesta institucional, de que tu propuesta del ejercicio del poder es mejor que la de los otros, y simplemente te pones a descalificar y lo que ofreces es una venganza y matar, asesinar a todos los que supuestamente son los malos de la película que estamos viendo. Entonces, francamente, ya no estamos hablando de política, estamos hablando de alguna tira cómica o alguna serie de Netflix. Siguiente superchat, si es que queda alguno. ¿No te estaba refiriendo a Pedro Pool? No, superchat, como Mr. Altavoz. ¿Cómo movemos a la juventud y más a las mujeres? Ese yo creo que es una tremenda pregunta, Johannes. ¿Qué es lo que has pensado respecto de eso? A ver,
hay problemáticas que son sectoriales. ¿Ya? Por ejemplo, el aumento del cáncer de mama es exponencial y hay temas que ahí son sectoriales y tú puedes levantarlo y debieses levantarlo de todas maneras. ¿Ya? Pues tenemos también lo que son el impacto de factores externos, que no se explica de otra manera que con contaminación, con medicamentos o con alimentos contaminados lo que está sucediendo ahí. Ya, ese es un tema de política sectorial. Pero la verdad es que las mujeres, lo mismo que los hombres, están sometidos a los mismos niveles de estrés por el desastre de seguridad, el desastre económico, el desastre educacional, el desastre de salud, etc. Entonces, yo no tengo una aproximación tan sectorial en el sentido de hacer política para un grupo determinado. Hagamos política para todos, que todos se beneficien, porque entre otras cosas también las mujeres tienen maridos, hermanos, hijos, que también quieren ver que les vaya bien. Si tú haces políticas nacionales, que evidentemente impacten positivamente en la vida, no importa si eres hombre, mujer, te identificáis con los marcianos, un paréntesis con eso, porque votamos... Creo que vas a tener en algún momento un retorno positivo. Pero entonces tú dices que ha cambiado el Congreso y que tú notas cambios positivos, pero yo te digo, hace una semana fue el único parlamentario, el único en la Cámara de Diputados que votó en contra de una ley especial para proteger a los periodistas de funas, para brindarles protección especial. Todo el resto o se abstuvo o votó a favor. Y yo hice un discurso que dije que lo que había que defender no eran los periodistas, había que defender la libertad de expresión. Y segundo, todos los chilenos estamos en la indefensión. ¿Por qué proteger a los periodistas y no protegernos a todos los chilenos? Y tú dices, bueno, yo noto un gran cambio. Yo me sentí muy frustrado. Fui el único capaz de sostener una posición políticamente incorrecta, porque la prensa me podía hacer pedazo al día siguiente, pero es lo que yo creo. Yo creo que todos los chilenos necesitamos igual protección. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y creo que, ahora, yo no escuché tu discurso, entre otras cosas, porque estamos, y tú lo sabes, estamos con las comisiones, con suma urgencia en tantas comisiones que prácticamente ya no hay nadie en sala, pues las comisiones corren entonces en paralelo a sala. ¿De acuerdo? Y sí, probablemente incluso me abstuve en esa votación, no lo recuerdo específicamente. Pero yo ya había hecho un discurso en la misma dirección. ¿Qué es lo que sucede? Claro que quiero más protección para los periodistas, pero no solamente para los periodistas, para todo el mundo. ¿Qué sucede con el Congreso? Efectivamente, siguen tratando de hacer políticas sectoriales. Lo hemos visto con proyectos de resolución que van también en dirección de pedir más seguridad para dirigentes sociales o un estatus especial de protección para ciertas minorías, etc. Lo tienes. Sigue existiendo. Si nadie ha dicho que eso no exista, que eso no suceda en el Congreso. Yo lo que te estoy planteando es que lentamente se ha modificado el escenario en una serie de temas. Y esa modificación está teniendo un impacto profundo también en la relación entre el gobierno y la oposición. Una oposición que llegó, ojo, acuérdate, que llegó al Congreso, creo que éramos 13, 14 republicanos cuando llegamos, ¿ya? Pero el resto de la oposición venía devastada, había ganado Boric, tenían la mayoría en la Cámara, estábamos empatados en el Senado, pero era una cuestión de exactamente empate. Ha cambiado. No digo que esto sea un triunfo, ¿ya? De ninguna manera. Pero ya no te puedo dar una idea. Lo que estoy planteando es que yo me alegro cuando se avanza, aunque sea un poco, en la dirección correcta, porque yo entiendo que aquí no tenéis los atajos, no hay atajos, lamentablemente, trabajas con lo que hay y con lo que tienes, no hay atajos. Y dos, la máquina y también la percepción de la gente se demora en cambiar. Y por eso el trabajo tiene que ser permanente. Esto no es no es un rompe y raja, es un empuje. Y estás empujando permanentemente y a veces te sentís como Sísifo. Y estás empujando el tema de los derechos humanos, el tema de la osamenta, el tema de la seguridad, el tema de carcelario, el tema económico, y vaya empujando, y todos los días haciendo un discurso. ¿Yo cuántos discursos hago al día? 3, 4. Pero Johannes,
Ya, está Entre bien, otras pero cosas por mira, eso, porque va a ir permeando. Si va sí, pero permeando, yo de creo que repente acá, escucho a otros parlamentarios pero a ver, que dicen lo que digo yo. ya, sí, está bien, pero yo creo que acá también hay que pasar de las balas a las bazucas y de las bazucas a los nukes. Eso quiere decir que en la batalla cultural, uno lo que yo haría, si es que tuviese el poder, sería mostrarle a todas las chilenas en qué se ha gastado la plata el Ministerio de la Mujer, en qué se han gastado los miles de millones que se han invertido para supuestamente favorecer a las mujeres. ¿De qué se trata eso del Ministerio de la Mujer? Que las ministras de la mujer hoy día no pueden decir ni siquiera lo que es una mujer. Es decir, esa batalla, y ahí sacar entonces ya la bazuca, ya no irse con, no, es que Pero ahora... Vanessa, lo que sucede es que la gente tiene una impresión también interesante de lo que son las capacidades de un parlamentario. Yo, por ejemplo, he preguntado No, no todas estoy esas... diciendo ahora, estoy diciendo No, el no. caso de salir electo. Ah, no, en el caso de salir Presidenta. electo. Eso. Pero para dejarle claro a la gente, a nosotros los oficios nos responden tarde, mal y nunca, y normalmente alguna estupidez. De hecho, y Gonzalo, que es un experto en el tema de la ley de presupuesto, ¿ya? Lo sabe. Llegan las glosas, no viene ningún informe de cómo efectivamente se gastaron las cosas. Nada. El Bueno, Congreso... eso es lo que tenemos que cambiar. Porque Nos yo quedan 4 políticamente, superchats. Nos yo quedan 4 superchats. yo políticamente pensando que mi único candidato es Johannes Kaiser, a mí me gustaría una política de campaña más de rompe raja. Yo creo que la gente no quiere más eufemismo y quiere que le digan claramente que le van a solucionar sus problemas y que se lo van a hacer con valentía y lo van a hacer rápido. No está el globalismo. Y que yo creo en el rompe y raja como lo ha hecho Milei. Milei, en sus primeros 100 días, batió todos los récords de lo que creían los que habían apoyado anteriormente al presidente Macri, que era posible hacer. Acabó con el globalismo y se fue de rompe y raja. Y yo creo que si Chile no lo arreglamos de rompe y raja, no vamos a ver, por lo menos mi generación, a un Chile recuperado. Chile, Y yo Chile creo que los primeros 100 días del próximo... no son 100 días, son los primeros 6 meses. Tenéis 6 meses. Bueno, 6 meses de Para luna, hacer, pero 6 tienes meses. 6 meses para hacer lo que hay que hacer. Entonces, contrátate de ministro o unos rompe y raja para los primeros 6 meses, porque no No hay me tiempo que perder. Chiquillos, no nos te quedan quepa la 5 menor duda. superchats. Señor director, por favor, ponga superchat al aire. Chile Patria, qué buen nombre. Joe, ¿cuál es la razón detrás de tu interés frecuente con Gengis Khan? ¿Qué aspectos de su liderazgo encuentras admirable? ¿Y qué estrategias o cualidades te gustaría emular en tu propio gobierno? No responda ahora, vamos a seguir vamos a leer los que quedan y de ahí damos un cierre final con la respuesta, ¿ya? Jorge Gatica, saludos para Gonzalo La Carrera. No se retire. Muy bien, muy de acuerdo con Jorge. Siguiente superchat. Ruby, Gonzalo de la Carrera absolutamente íntegro y consecuente. Qué gran patriota, qué gran persona. Ustedes tres son gran aporte. Solo falta Naveyan, sí, que se nos sane, parece que estaba con COVID. Así que Pobre COVID. vamos a mandarle un cariñoso saludo a la Carrera desde acá. Siguiente superchat, mi estimado director. Susana Ardiles, si Republicanos apoya a Sichel, Cubillos y otros, están demostrando que son más de lo mismo y de eso nos cansamos. Estamos de acuerdo, Susana, a pesar de que hay que pensar, hay que seguirle dando vuelta, pero yo estoy en principio absolutamente de acuerdo. Y lo que sí me parece que de eso se trata, que conversemos y que vayamos llegando a puerto en las líneas rojas que dice Johannes, ¿no es cierto? Tenemos a Mr. Wright, a la... Oye, a la aquí madre, hay un error, perdón, ¿ah? hay un error. Hay gente que cree que yo apoyo a Pedro Pull. Yo jamás me he pronunciado respecto a mi opinión de Pedro Pull. Jamás le he hecho campaña a Pedro Pull. No es que esté no apoyándolo ni denostándolo, para nada. No, mi opinión es que Pedro Pull no va a llegar a ser presidente de la República por una razón muy simple. Se necesita tener entre 80 y 90% de conocimiento ciudadano para ser presidente de la República. Y se necesita algo de redes para poder hacer trabajo de campaña. Y creo que a Pedro Pull ha avanzado harto en términos de su labia y su retórica, ¿no es cierto? Pero creo que Pedro Pull es escasamente conocido hoy día. No creo que él pueda aspirar a ser presidente de la República por ahora. Y no estoy de acuerdo con sus formas. A mí me critican mucho por las mías, imagínate las de Pedro Pull. Un abrazo. Oye, voy a leer este super chat de Mr. Wright. Dice, soy de Las Condes y ni loco voto por Cubillos. Johannes, acuérdate que tenemos un candidato posible. Ojalá tener un candidato patriota y lo
estamos en eso, y si no, voy por el nulo. Es una buena reflexión también. Y yo también quisiera aclarar aquí algo. El hecho de que yo haya hablado con Poduji y que hayamos estado de la misma vereda por el en contra en el plebiscito de salida, porque alguien me pone ahí que yo apoyo, yo converso con la gente que está pensando bien, y si en ese momento Iván pensaba bien y en general lo hace, a pesar de que como todos tenemos nuestras noches y nuestros días, pero eso no tiene nada que ver. Yo nunca he apoyado de candidato a algo a él, por una parte. Y lo otro que también quisiera aclarar, hablando de declaraciones, me dicen, ella renunció a la concejalía. Vaya usted a ser concejal, pues, y pierda su tiempo y pierda su vida siendo concejal, porque no tiene ni un poder para hacer nada. Le dejé sobre la mesa a la señora Daniela Peñalosa, como concejal de la cultura, un plan de transparencia que fue votado por todos los concejales de Las Condes. Por todos fue votado punto por punto a favor. Y ese plan quedó debajo de la mesa. Perdonen que les diga, pero si ustedes no tienen problema con ser parte de un lugar en el que en definitiva no pueden hacer ninguna diferencia y se van a quedar ahí en vez de hacer la diferencia que estamos haciendo desde siempre con esta batalla de las ideas a través de las comunicaciones, que lo poco y nada que tenemos en estos canalcitos, pero que hicimos una gran diferencia, entonces ya ustedes, si ustedes elegirían eso. Yo no voy a elegir eso, yo voy a elegir dar lo mejor donde eso lo mejor haga un cambio. Y créanme que siendo concejal y con una alcaldesa que no estuvo ni ahí con implementar el plan de transparencia, eso no tenía ningún destino. Hay 4 nuevos superchats, nos están alargando el programa. Ya, 4, dale. Señor director, tenemos Patricio Urrutia. Muchas gracias, Patricio. Estoy recordándome cómo lo hace Johannes, porque yo nunca había leído el superchat y ahora me estoy acordando cómo lo hace. La paz no es ser cobarde y no tener fuerza, es tener una fuerza tan brutal que es capaz de imponerla. Yo lo que veo es que las democracias también fallan. ¿Qué porcentaje de salida autoritaria ven, Patricio? Muy de acuerdo con Patricio Urrutia. Ya, pero leemos los que quedan. Ahí sí cerramos. Y número RRTA. ¿Qué opinan que Marcela Cubillo y Chile Vamos, intelectuales de izquierda, hablen de batalla cultural? Una vez más, los sombreros de aluminio, tuvimos razón. A mí también me tienen de sombrero de aluminio. Me demoré harto rato en entender a qué se refería. Ya, de ahí vamos con eso. Siguiente superchat. Van a mostrar los gastos, es sumamente importante. Ejemplo, la batalla del AGE, que hace tiempo muestra detalle y gastos del gobierno. Muy bien, Paola. Sí, yo creo que hay que ir en eso y mostrar lo inútiles que son los gastos en el Ministerio de la Cultura, la mujer, etc. Qué buena pregunta esta ahora. Johannes, ¿qué harías con Enapi Codelco? ¿Ya? ¿Y nos queda alguno o ya cerramos con estos temas? Cerramos. Dele, Johannes. Okay. 2 puntos. Enapi Codelco. Privatizarlos mayoritariamente para que queden bajo gestión privada, porque la gestión estatal es un desastre y lo único que hace es arruinar las finanzas públicas. Un punto. Segundo punto, Gengis Khan. La gente no conoce la historia de Gengis Khan. Normalmente todo el mundo dice, bueno, fue el tipo que algunos hablan de, hay algunas canciones y todo el tema, y que devastó el mundo. Efectivamente mató como 1/3 de la población del planeta en su momento. Pero poca gente sabe que él, para empezar, lo que hizo fue unir a todas las tribus mongolas que estaban enemistadas entre ellas. Y lo hizo de la siguiente manera, lo citó a una reunión. Por lo demás, habían matado a su papá, el tipo tuvo que escaparse, una historia bien novelesca. Y en algún momento reúne entonces a distintas tribus y le dice, ¿sabes qué más? Nos venimos peleando hace mucho rato. Nosotros que somos pobres, nos andamos robando entre los pobres porque no vamos a robar a los ricos. Y les mostró lo siguiente. Tenía una flecha, la agarró y la quebró. Pues tomó 2 flechas, la agarró y las quebró. Pero a la 4ª flecha en el paquete ya no la pudo quebrar. Y con eso los convenció y con eso empezó su campaña militar. Fue un gran diplomático, entre otras cosas, por lo menos para los mongoles. El resto lo sufrió todo. Entonces, cuando digo que a mi derecha está Gengis Khan, es porque efectivamente no digamos que era de derecha, tenía más de comunista que de derecha, porque por donde pasaba no volvía a crecer el pasto, pero es una figura histórica súper interesante de analizar cuando tú vives en un país tan fracturado como el nuestro, donde nosotros hemos dejado de entender que somos comunidades de destino y que separados desde afuera nos quiebran. Nos van quebrando de a uno y este país se va perdiendo para todos.
ese quizás es la única lectura positiva que se puede ver del tema de Gengis Khan, y por supuesto es más bien una talla en el sentido quizás importado de Estados Unidos, pero me pasé por ver demasiadas cosas en inglés. Gonzalo, ¿quieres leer tú el último superchat? Ya, porfa. Hay gente que estaba reclamando que no leíamos los superchats. Dice, Johannes presidente, Vanessa primera dama, Gonzalo segundo presidente. Pero ¿cómo esto sería una relación muy extraña que Johannes y Vanessa fueran de primer presidente? Sería como en la Cámara, que tenéis primer vicepresidente, segundo vicepresidente. Sí, sí. ¿Y yo de qué quería yo? Gonzalo segundo presidente. No, yo no voy más en política. Vuelvo al sector privado donde realmente puedo hacer un aporte. En el Congreso la gente no sabe cómo es la dinámica del Congreso. El Congreso, la posibilidad de hacer un aporte es hiper baja. Los presidentes de comisiones rompen la democracia permanentemente porque ellos definen qué proyectos de ley ponen en tabla, generalmente los propios de ellos, y no dejan entrar un proyecto de ley de una persona de oposición muy difícil. Yo solamente he podido pasar un proyecto de ley, uno solo. Me hubiera gustado pasar 10 o 20 que ya he presentado. Pero la dinámica del Congreso es perversa. Así que si yo siento, al igual que la Vanessa, siendo concejala ella y yo diputado, que puedo aportar más a mi país desde otro ámbito, prefiero moverme a ese lugar donde puedo hacer un mayor aporte. Y por eso me voy de la política y me voy súper decepcionado de lo que vi en el Congreso. Pero le voy a desear y voy a apoyar a Johannes con toda mi fuerza para que él pueda ser presidente, porque yo creo que él puede hacer el cambio que Chile necesita. Un abrazo, nos tenemos que ir, Vanessa. Nos tenemos que ir, un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Y aquí hay un par de picados en el chat. El programa se llama No se piquen, así que un abrazo a todos ustedes. Un abrazo. Y también a aquellos que no están picados. Sin picarse, un abrazo, que estén muy bien. Gracias a todos por su compañía. Chao.